En esta ocasión estudiaremos el enlace químico y la regla del octeto. Comencemos. En las videotutorías del tema 6 estudiamos la estructura y la distribución que tienen los electrones en el átomo. Es importante estudiar a los electrones debido a que de estos depende la manera en que las sustancias reaccionan químicamente e interaccionan químicamente con otras. A esta interacción vamos a comenzar a llamarle enlace químico y lo podemos definir como la interacción que ocurre entre átomos cuando estos utilizan sus electrones de valencia. Que recordemos, los electrones de valencia son aquellos ubicados en la capa más externa del átomo. El pionero en el estudio del enlace químico fue Hilbert N. Lewis, que se planteó la pregunta ¿por qué se combinan los elementos? Y llegó a la conclusión de que los átomos de los elementos se combinan unos con otros para adquirir configuraciones electrónicas como las de los átomos de los gases nobles, que resultan ser configuraciones electrónicas muy estables. Para representar y trabajar con los electrones de valencia de las especies solemos utilizar los símbolos de Lewis. Estos se construyen tomando el símbolo del elemento y colocándole puntos a su alrededor que simbolizan los electrones de valencia que tiene en su capa más externa dicho átomo. Podemos ver esto representado si tomamos como ejemplo un elemento del grupo 1 de los representativos de la tabla periódica, como lo es el litio. Observemos que la configuración electrónica del litio es helio 2s1. Recordemos primeramente que cuando hablamos de configuraciones electrónicas, lo que tenemos en la configuración electrónica después del gas noble base son los electrones de valencia del elemento. Esto se cumple por lo menos para los elementos representativos de la tabla periódica. Esto quiere decir entonces que el litio tiene un electrón en su capa de valencia. Para representarlo con su estructura, con su símbolo de Lewis, lo que hacemos es tomar el símbolo del litio y le colocamos un punto a la par. Este punto lo podemos colocar a la izquierda, a la derecha, encima o debajo del símbolo del elemento. Existe una tendencia interesante cuando analizamos los grupos representativos de la tabla periódica y sus electrones de valencia. En estos casos observamos que el número del grupo es igual a la cantidad de electrones de valencia que tiene cada uno de los elementos de dicho grupo. Así entonces vamos a ver que un elemento del grupo 2A, como lo es el berilio, tiene 2 electrones de valencia. Un elemento del grupo 3A, como lo es el boro, tiene 3 electrones en su capa de valencia y un elemento del grupo 4A tiene entonces 4 electrones en su capa de valencia. Observemos que a partir del grupo 5 vamos a empezar a colocar los electrones dibujados alrededor del símbolo del elemento en parejas. De esta forma entonces el nitrógeno se representa con 2 electrones apareados y 3 electrones desapareados para completar entonces los 5 electrones que tiene el nitrógeno en su capa de valencia. Si continuamos a lo largo de los grupos, los elementos del grupo 6 como el oxígeno tienen entonces 6 electrones en la capa de valencia, los del grupo 7 como el flúor tienen 7 electrones en su capa de valencia y finalmente llegamos a los elementos del grupo 8 como el neón que tienen 8 electrones en su capa de valencia. Observemos entonces este detalle interesante que es la característica que tienen los gases nobles de tener 8 electrones en su capa de valencia. Y es que este factor es el que resume precisamente la teoría de Lewis en lo que llamamos la regla del octeto. Esta regla del octeto nos dice que los átomos tienden a ganar, perder o compartir electrones hasta que se encuentran rodeados por 8 electrones de valencia. Y esta regla se deriva de la tendencia de los elementos a alcanzar una configuración electrónica de gas noble que tiene 8 electrones en su capa de valencia. Pero ¿de dónde viene exactamente entonces la estabilidad que tienen las configuraciones electrónicas de los gases nobles? Bueno, viene de un tema que ya tratamos en el capítulo 6, donde discutimos que las configuraciones electrónicas más estables son aquellas donde los electrones se encuentran completamente apareados y los orbitales están completamente llenos de electrones. Solamente existen 2 excepciones a la regla del octeto, que son el hidrógeno y el helio. Dado que el hidrógeno y el helio solamente tienen en su capa de valencia un orbital de tipo 1s, este se puede llenar solamente con 2 electrones. Así que realmente el hidrógeno y el helio completan esta regla con solamente 2 electrones en su capa de valencia.